En los textos de este tercer domingo del tiempo ordinario vemos cómo Jesús sigue asociando a sus discípulos a la misión. Y una misión que tiene un fin fundamental, como veremos en los tres textos. Es la conversión, es la fe, y esa conversión y esa fe que nos va a situar en una nueva dimensión. Ser cristiano nos sitúa en una dimensión nueva y distinta, como veremos en el texto de Pablo. Tercer domingo del tiempo ordinario. Ciclo B, 21 de enero de 2024. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña el camino a los humildes. Señor, enséñanos tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. La primera lectura es del breve texto de Jonás. No sabemos si es una pequeña novela de ficción o realmente son acontecimientos que le han sucedido a este personaje. Dependiendo de si hablamos de una ficción, una novela o de una experiencia histórica real, la cronología varía. No obstante, por los datos internos, podemos situarla en torno al siglo VIII, más o menos antes de Jesucristo. ¿Cuál es el sentido fundamental de esta reflexión, de este librito? Mostrarnos cómo la voluntad de Dios es emplear a seres humanos a pesar de sus debilidades, a pesar de sus actitudes y su capacidad para llevar adelante su misión.
para predicar ni más ni menos que la conversión a la ciudad pagana por excelencia que era Nínive. Y es elegido Jonás. El libro de Jonás es toda una lección de la primacía de la soberanía de Dios, de la compasión y la gracia de Dios, y en tercer lugar de la misión universal al mundo entero, incluso a los que se oponen a los ninivitas. Pues bien, en este texto vemos como Jonás, al final, sabemos que en primer lugar renunció a la misión, toda la historia que conocemos de la ballena, los 3 días que representan la resurrección, pero al final acepta esa misión y les anuncia el mensaje a Nínive. Y mira por dónde Nínive se convierte, con el ayuno y el sayal, desde el más importante al menor. Y Dios se convierte de todo aquello que había determinado ejecutar. Es un mensaje, por lo tanto, dirigido a ese pueblo de Dios, a ese pueblo de Israel, para que no descuide su pertenencia al pueblo y no descuide su pertenencia a Yahvé. La misión de Jonás. En segundo lugar, vemos a San Pablo en la carta a los Corintios. Y el texto nos habla, como dato fundamental que inspira todo, el momento es apremiante, el momento, el kairos. Y es un momento en el cual hemos de vivir de una determinada manera y de una manera totalmente distinta a como vivíamos hasta ahora, porque nos hemos encontrado con Jesucristo. ¿Y dónde está la clave? Como si no. Es decir, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Y luego realidades que en la vida ocupan un lugar muy importante, que es el comprar, el negociar, el poseer. ¿Y todo por qué? Ese como si no, que nos sitúa en otra dimensión. Porque la representación de este mundo se termina. Todo aquello a lo que nosotros absolutizamos, idolizamos, se termina. Y lo único que queda es Dios. Por eso hemos de centrarnos en lo esencial. Y desde lo esencial podremos darle sentido a todo eso. Por eso habla como si no. Porque ese como si no nos sitúa, insisto, en esa nueva dimensión. Y desde esa nueva dimensión orientamos todo lo demás. Y finalmente el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos tiene 2 partes. Un pequeño sumario con el que comienza o resumen, que nos habla de la actuación de Juan el Bautista. Pero sobre todo nos habla de cómo se inicia una nueva etapa, un nuevo tiempo. Dice así, después de que Juan fue entregado, la situación de Juan el Bautista, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Vuelve a su tierra. Hay un cambio no solamente espacial, sino teológico, donde todo empezó. Decía, se ha cumplido el tiempo, de nuevo estamos con el kairos, la palabra griega, y está cerca el reino de Dios. El momento es apremiante, decía San Pablo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Este es el contenido fundamental de la predicación de Jesús en Galilea. Después de la actuación de Juan el Bautista, por lo tanto, estamos ante un esquema en este resumen de la historia de la salvación. Juan va a abandonar la escena y entra Jesús en acción, pero no antes de que Juan abandone la escena. Y el final violento de Juan el Bautista apunta de lejos al destino de Jesús. Y espacialmente, como decía, vuelve a su tierra, Galilea, deja el Jordán. Estamos hablando de una referencia muy importante. E insisto, el kairos, empleado aquí, Dios es el que fija el momento de la presentación de Jesús, del inicio del tiempo final, del tiempo inminente, apremiante, del tiempo de conversión para los ninivitas y para todos aquellos que se encontraban con Jesús. Y para llevar adelante este plan que nos ha dado en este pequeño resumen o sumario, vemos cómo va a asociar ahora a 4 discípulos, a Simón y Andrés, a Santiago y a Juan. Y los va a asociar
sacándolos del cómo si no. Probablemente estaban aferrados, como todo el mundo, a su trabajo, más o menos gratificante, de ser pescadores, que estaban echando las redes en el mar. La pesca se suele hacer pues, por la noche. Pues eran pescadores, nos precisa el Evangelio de Marcos. Y Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores, pero de hombres, no de peces. Todo lo que habéis aprendido para pescar peces, tenéis que ponerlo en obra para pescar hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y durante el día, porque estaban repasando las redes, la pesca se hace por la noche y repasar las redes durante el día. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban repasando las redes. Les llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Está asociando, pues, a estos apóstoles, a estos discípulos que se van a convertir en apóstoles, a su misión. ¿Y cuál es su misión? Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento. Ha llegado, se ha cumplido el tiempo. El momento es apremiante. La predicación de Nínive de Jonás. Nosotros, como aquellos discípulos, estamos llamados a unirnos a esta predicación de la conversión y del Evangelio. Y somos los primeros que tenemos que responder a Jesús, porque su misión nos necesita. Eso es lo que nos ha demostrado en las 3 lecturas el Señor, que asocia a hombres y mujeres a su misión para llevar adelante el reino de Dios, para que su Evangelio se extienda en nuestro mundo. El libro de Jonás nos presenta la llamada a conversión del pueblo de Nínive, capital del imperio sirio, que destruyó a Israel. Se dirige a los opresores para llamarlos a conversión. Se trata de poner de manifiesto que Dios está abierto a todos, e incluso a los opresores. Esta afirmación es muy dura, pero nos muestra que para Dios no hay nada imposible. El mensaje obviamente es también para el pueblo de Israel y para todos los que desde la seguridad de su religión piensan que Dios debe castigar como castigamos nosotros. Israel también debe convertirse a un Dios que es capaz de perdonar a los enemigos de su pueblo. El mensaje es la conversión como un cambio de mentalidad radical. Parece un mensaje dirigido hoy a la situación actual. El texto de los Corintios que leemos hoy trata de encontrar una solución a la pregunta que hacen a Pablo sobre matrimonio y virginidad. Lo que Pablo propugna es que los cristianos casados deben vivir como tales y los que han elegido la virginidad que sean consecuentes. Cada uno debe vivir según su elección y ninguna vida es más perfecta que la otra, porque el referente es Dios y cada uno tiene que vivir su experiencia cristiana con sentido, en armonía y libertad. Por otra parte, pretende hacer ver a su comunidad que las preocupaciones de este mundo muy frecuentemente nos hacen olvidar una dimensión muy importante de la vida. La vida cristiana nos ha de ayudar a vivir en la tensión escatológica del ya, pero todavía no. Lo experimentamos unos y otros porque este mundo tira de nosotros y a veces nos atrapa. El Evangelio de Marcos nos sitúa a Jesús iniciando la misión evangelizadora. Nos informa que han prendido a Juan. Desde el principio Marcos quiere que sepamos el riesgo que tiene el seguimiento. Y Jesús se dirige a Galilea. Ahí empieza a llamar a los discípulos. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Y va llamando a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan. Venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Dejaron las redes y lo siguieron. ¿He escuchado yo, Señor, tu llamada? ¿Estoy dispuesta a dejar mis redes y seguirte?